Pero había un especial que vimos que se llamaba El temperamento amorfo. Y pues yo di con todos los del amorfo. Que es un amorfo prácticamente. Decíamos con Caro que el que escribió Revista de Educación Cristiana era colérico porque halagó a los coléricos de una forma... Los coléricos son los fundadores del mundo. Los fundadores de grandes empresas religiosas y los que han convertido a la mitad del mundo son coléricos. Los demás temperamentos se pueden salvar, pero el amorfo es el más difícil de todos. Y yo... O sea, no es nada nuevo lo que hoy nos proponen muchos gurús que se creen muy sabios diciendo la disciplina, el horario, no sé qué. La iglesia lo ha dicho hace 2000 años, o sea... Eso es la moda de los... ¿cómo se llaman los que quieren tener dinero y toda esta gente? Ah, sí, de los empoderados. Sí, que dicen como levántate a la misma hora, haz ejercicio. Que no es nada malo. Báñate con agua fría. Yo digo, pero es que eso es... Fortalece la voluntad, exacto. Siempre te digo, es que lo que propone ese libro, digamos, hazte emprendedor, crea empresa, no sé qué, todos los días báñate con agua fría y medita, porque hay que ser espirituales, sí, pero no religiosos. La religión está mal. Bueno, estamos en nuestro primer intento de podcast. ¿Cómo estás, amor? Nerviosa. Sí, también. La primera vez que hacemos el podcast. Es una idea que llevamos ya un tiempo cocinando, pero bueno, vamos a ver con la ayuda de Dios que nos vaya bien. ¿Cómo has estado? Bien. Ahí a tarea con los niños, acaba de llegar. Mucha logística para poder grabar 35 minutos de podcast. Sí, bastante. Bueno, tú sabes. Sí, claro. Este primer intento de podcast queremos mostrar un poco, digamos, cómo somos, qué es lo que somos y qué hacemos. Y pues el fin de estos podcasts es como ayudar un poco a las almas, a todos los que nos ven y a nosotros mismos, pues edificarnos para acercarnos un poco más a Dios, ¿no? Que es como el fin último que tenemos. Y pues también a divertirnos un rato, ¿no? Estar un poquito más frescos, no tan rígidos, y que también nos conozcan un poco. Entonces, pues yo quiero proponerte que charlemos, digamos, sobre nuestro amor a los libros, de dónde nació nuestro amor a los libros. Y pues tenemos muchas anécdotas, ya llevamos varios años de casados, y me acordaba la vez pasada que la primera vez que nos dimos cuenta que era la formación, ¿no? Fue a través de un libro, ¿no? ¿Cuál fue tu primer libro? Como el que te llenó así, o el que te movió, mejor dicho, el primer libro que cambió tu vida y te acercó más a Dios, ¿no? No, pues bueno, tú sabes que yo no he sido como no fui una muy buena lectora, o sea, toda mi vida yo creo que me leí un libro y como porque mandaban en el colegio, ¿no? Pero un libro que haya tomado muy, muy en serio, que me haya cambiado fue, bueno, pues saliendo de los ejercicios espirituales. De San Ignacio, sí. De San Ignacio, los dirigía el padre Gabriel. Y, bueno, no puedo hablar mucho del padre Gabriel porque me pongo nostálgica. Pero el padre... al finalizar los ejercicios dio un listado de libros, ¿no? Y dijo, bueno, estos libros los recomiendo, son súper importantes, son trascendentales para la formación de las mujeres, o sea, son necesarios para todas las mujeres. Y pues los estuvimos buscando y no los encontrábamos. Evidentemente eran libros muy, muy antiguos, entonces... dentro de esos libros que él mencionó estaba el de temperamentos, el de la joven de carácter, varios. El padre Amon hizo bastante énfasis en las meditaciones del padre Amon, pero también hizo énfasis en que iba a ser muy difícil conseguirlos. Y nosotros, las hermanas nos dieron unas copias del libro de temperamentos. Yo duré con ese librito, como ponle un año, trabajaba en ese entonces en la alcaldía, y después de un año saqué el libro, lo leí y
bueno, el día que lo leí fue bastante conmovedor, porque empecé a ver mi vida, a decir como leía y decía, bueno, el problema, si usted hace esto, si, o sea, no sé, me describió tal cual, era como si yo estuviera frente a un espejo y me estuvieran diciendo, por lo que usted ha sufrido toda su vida es por esto y esto. Entonces, bueno, lloré muchísimo y dije como... Soy yo. Esta soy yo y nunca había como podido, o sea, siempre me hacía muchas preguntas, sufría mucho por mi temperamento porque era bastante... ¿Podemos saber tu temperamento? No lo sabes todavía. No, yo lo sé, pero... ¿En público? ¿Lo puedes saber en público? Yo creo que es evidente. ¿Qué temperamento tienes? No, pues ya, la gente... Ahí que lo adivine, a ver si lo tienen en los comentarios, si adivinaron qué temperamento tiene mi esposa, a ver. Y pues bueno, ahí yo lloré todo el cuento y llegué muy emocionada a contarle al padre, mi director espiritual, y le dije como, padre, imagínese que descubrí cuál es mi temperamento y me dice tal cual como soy, entonces pues, dice cómo me tengo que corregir, es impresionante, esta es la solución a todos mis problemas, bueno. Y efectivamente empecé todos los días, ya me daba cuenta de que decía de que hacía lo que decía el libro, como describiéndome y decía, uy, me tengo que corregir en esto. Tengo que ser más, respirar en este caso, bueno. ¿Pero tú hiciste el examen? Hice el examen. No, ni siquiera alcancé el examen. Cuadernillito ese que trae... Cuando ya lo estaba leyendo ya me empecé a dar cuenta, o sea, es que es impresionante porque uno si apenas uno va leyendo se identifica con el temperamento. Y el padre me dice... se ríe y me dice, ¿cómo así hasta ahora se da cuenta que usted es colérica? Ya lo dijeron, ya no pueden, bueno, pues si lo escribieron antes de pronto. Y yo dije como, bueno, yo como así, padre, usted sabía, o sea, sabía qué era yo y usted por qué no me había dicho. Y yo, pues era evidente, no era tan evidente. Y bueno, ese fue uno de los libros que en verdad me cambió la vida, el de temperamentos, que yo, o sea, siempre a todas las personas digo, uno debe empezar por saber qué temperamento es, por pues conocerse, por estudiarse y por tratar de reformarse, porque pues si uno no sabe, hoy en día me parece fundamental, me parece súper necesario para la educación de los hijos. Saber qué temperamento son las niñas, qué temperamento es el niño, uno los va viendo. Uno, ¿no? Porque yo pienso que una de las fallas, o bueno, no de las fallas, pienso que una de las cosas de la falta de formación es que uno no se da cuenta quién es. Y ese es el principio del catolicismo prácticamente para empezar una vida en gracia, ¿no? O sea, uno se da cuenta quién es y de allí uno puede partir a enmendarse. Pero a veces empezamos intentándonos enmendar de algo que ni siquiera sabemos qué enmendarnos, ¿no? Eso es lo que me pasó por lo menos a mí también. Entonces, sí, el libro de temperamentos es genial y es un libro que... ¿Tú sí sabías qué temperamento eres? No tenía ni idea. Pues antes de leer el libro no sabía. Yo me leí el libro y sí lo vi, sino que después entré en una leve confusión. Sí, me acuerdo. Es que leímos otro libro que tenemos que se llama Revista de Educación Cristiana para los Hijos y estábamos viendo los temperamentos. Y ahí describe muchos más temperamentos, aparte de los primordiales, sí. ¿No? Flemático, melancólico, colérico y sanguíneo. Y ahí describía otros, pero había uno especial que vimos que se llamaba el temperamento amorfo. Pues yo di con todos los del amorfo. ¿Qué es un amorfo? Prácticamente decíamos con Caro que el que escribió Revista de Educación Cristiana era colérico porque halagó a los coléricos de una forma... Los coléricos son los fundadores del mundo. Los fundadores de grandes empresas religiosas y los que han convertido la mitad del mundo son coléricos. Los demás temperamentos se pueden salvar, pero el amorfo es el más difícil de todos. Y yo... No, obviamente no decía eso, pero sí era, desde que yo quedé como chocado porque no sabía si yo era amorfo o era sanguíneo, toda mi vida pensé que era sanguíneo. Pero evidentemente es por, eso pasa es por la falta de formación, o sea, me imagino que eras muy jovencito cuando lo hiciste, o obviamente más
pues no tenías la formación y decías como, bueno, no sé qué temperamento soy. Sí, claro. Y obviamente uno tiene muchísimas falencias que no ha trabajado en ningún momento de su vida. Y pues hasta que conoce estos libros, uno empieza a decir, oiga, tengo que trabajar en este defecto, tengo que hacerme fuerte en esto. Por lo menos yo juraba que yo tenía muy buen carácter, porque era muy enérgica. Y cuando me doy cuenta, esa es la ausencia de carácter más grande. Y soy supremamente iracunda, y lo que tengo que hacer es corregirme para en verdad tener carácter. Que ese fue el otro libro que leí, La joven de carácter, que pues yo vivía anonadada diciendo como, Dios santo, o sea, no tengo carácter. Lo que pasa es que uno confundía el carácter con querer hacer, como en decir lo que yo pienso, bueno, no sé lo que yo pensaba antes del carácter, no sé tú, pero yo decía, bueno, él tiene carácter es porque dice las cosas. Sí, y a veces uno puede ser imprudente. Habla. Claro, no necesariamente tener carácter es eso. Y el joven y la joven de carácter, que es de Monseñor Tijamertot, explica muy bien a los jóvenes, porque era para jóvenes los libros que escribía Monseñor Tijamertot. A los jóvenes de ese entonces. La mayoría eran los jóvenes de ese entonces, jóvenes de 15 años, pero que los querían tener, o sea, formar de una manera que a los 18 tuvieran un carácter inamovible, digámoslo de esa forma, ¿no? Pero este libro aplica yo lo leí teniendo 25 años, yo creo, y hace poco un cliente nos decía eso. De 45. De 45. Un joven de 45. Un jovencito de 45 nos decía, oiga, yo leí ese libro, no me lo iba a comprar porque yo dije, pues, el joven, yo qué joven soy, si ya doy más para allá. Pero me lo leí y me sirvió muchísimo. ¿Por qué? Porque, claro, como nunca fue uno educado desde niño en eso, pues ahora le toca educarse. Y eso es lo que nos pasa mucho a los católicos de hoy en día, que llevamos mucho tiempo sin conocer a Dios. Y sin conocernos. Y sin conocernos, evidentemente, y sin conocer a Dios y sin conocernos. Y cuando empezamos una transición por la gracia de Dios, lo que llamarían el inicio de la conversión, pues uno empieza a ver que todo eso, oye, ¿por qué no conocí antes esto? ¿Por qué no leí esto? ¿Por qué no entendía esto? Sí, yo tengo, digamos, mis primas, tengo amigos, yo digo, si leyeran este libro y si se dieran cuenta que hay momentos en que tienen que decir no y cómo decirlo, o sea, yo digo, si hubiese vivido mi adolescencia leyendo este libro, sabiendo qué es tener carácter, me hubiese alejado de tantas personas, me hubiese quitado tantos dolores de cabeza a mí y a mis papás. O sea, hubiese sido tan diferente con estos libros, o sea, que es impresionante. Otro de los libros que me marcó muchísimo fue Las meditaciones del Padre Amo. Le tengo un cariño impresionante a ese libro, a esos libros, a ese curso. No sé, lo llevo haciendo como 7 años. Hoy por los niños no con la misma constancia que quisiera, pero obviamente que es mi propósito hacerlo porque sé el bien que me trae. Pero recuerdo mucho que pues en esa época vivía con mis papás y saqué el libro de meditaciones como siempre lo tenía guardado, que fue una forma muy linda como llegó como a nosotros, a mí en ese momento. Y esos libros y lo estaba leyendo y recuerdo que, bueno, yo estaba en mi pieza, mi mami estaba un poquito extrañada porque yo duraba en la pieza, ya me levantaba temprano, pero no salía de la pieza, sino empezaba como, pues todo a meditar, ¿no? Entonces hacía silencio, meditación. Prendía una velita, me arrodillaba, desde la noche anterior preparaba mi meditación y por la mañana empezaba como a ejercitarme, pero podía durar, ese libro tiene 2 puntos de meditación, ¿sí? Es súper sencillo, con un lenguaje extremadamente claro, y yo lo empezaba a leer y decía, wow, o sea, esto es, no sé, me podía quedar en una palabra bastante tiempo, de por sí que yo no tengo como muy buena comprensión lectora, entonces como que en una sola frase la tengo que leer 20 veces, pero en esas me quedaba porque me llegaba al alma. Entonces decía como, ¿qué es esto? Es impresionante.
porque ese libro trae como las meditaciones evidentemente, pero lo que digo yo, ese libro también a mí me encantó y me marcó mucho. Sí, yo lo conocí por ti, o tú me lo prestaste alguna vez. De mis aportes. Sí, de tus aportes. Pero ese libro trae como una forma muy práctica de llevar el día a día, ¿no? Digamos que cuando yo vi, por ejemplo, hablar sobre la humildad, le dice a uno qué debe hacer para poder trabajar con la humildad. Por ejemplo, oiga, calle. Cosas prácticas, porque es que uno a veces le muestran como, oiga, la humildad, tiene que ser humilde, o sea, usted no es nada y punto. Y uno dice, por ser humilde entonces yo no voy a hablar en público. Oiga, pero es que usted tiene un talento inmenso para hablar en público. Entonces, ¿por qué no habla en público? No, porque yo soy humilde y no quiero que nadie sepa que yo lo hago. Eso no es humildad, ¿no? Entonces ahí explica pasos para llegar a ser humilde, pasos para poder llegar a encontrar la humildad desde los pequeños detalles del día a día. Entonces, por ejemplo, calle, no hable siempre, escuche para hablar, no opine en todo, no crea que usted sabe en todo, escuche y aprenda. O sea, son tips muy prácticos que se pueden dar en estas meditaciones, y que eso es lo que lo llama la atención a uno, porque uno quiere leerlo al día siguiente, oiga, ¿qué me va a salir? Digamos, yo le decía a los padres, o cuando tú me explicas algo y yo digo, o sea, a mí, no sé, porque hay personas que tenemos menos comprensión que otras, y yo digo, a mí me gusta la parte práctica, o sea, dígame cómo hacerlo, ¿sí? No me diga como, oiga, por eso hay que ser humildes, y la importancia de la humildad, y la importancia, sí, es bonito, pero cuando no le dicen, para ser humilde en su día a día, hoy, o sea, ese libro es un día a la vez, ¿sí? Entonces uno se levanta y dice, hoy voy a... tiene dos o tres resoluciones para el día, y durante el libro van proponiendo varias veces lo mismo, como para que se guarden en el alma, ¿sí? O sea, hay meditaciones que yo leo hoy, que tú me dices, oye, leí sobre tal cosa, y yo me acuerdo perfectamente de esa misma meditación que sucedió hace 3 años, ¿sí? Porque en verdad, o sea, uno lo interioriza. O sea, para explicar un poco, esos son varios tomos, ¿no? Que van hechos como para un año, ¿no? Son meditaciones diarias para cada día del año, o sea, un año entero, un año litúrgico, ¿no? Y es como acompañar a la iglesia en ese Sí, digamos que la practicidad del libro es esa. Que ejemplo, uno a veces dice, bueno, voy a coger un libro, voy a meditarlo, que es muy bueno también, pero esta es, mire, usted, para niños pequeños, ¿sí? Entonces, como si fuera, es para dummies, o sea, pero lo hacen religiosos y todo. Pero entonces es oración de la noche, oración de la mañana, el sumario para la víspera en la noche, que ahí ejercitamos las potencias del alma. Entonces eso a mí me encanta porque es algo muy como ascético, y como que uno desea esa vida interior, esa paz interior. Entonces uno dice, yo quiero hacerlo porque quiero en verdad cambiar, porque en verdad quiero empezar a tener vida interior, porque quiero ser prudente, porque quiero aprender a hablar. Sí, porque en medio de las tribulaciones yo he visto personas que están sosegadas, y uno dice, ¿cómo hacen? ¿Sí? Entonces, oiga, en verdad tienen una vida interior. Entonces yo quiero eso. Entonces el sumario es ejercitar las potencias del alma. Desde la noche anterior uno se acuesta con ese pensamiento y dice, vamos a meditar el día siguiente sobre tal cosa, y nos vamos a hacer estas resoluciones para ese día. Y es lo último que uno se acuesta pensando. Por la mañana uno apenas abre los ojos, uno dice, ¿cuál es la resolución? ¿Cuál es el sumario? Y ahí sí abre el libro, le pide la gracia a Dios, y uno empieza con la oración de la mañana. Entonces ahí uno ya empieza a ejercitar, o sea, pensando lo que va a hacer. Y eso que hace que durante el día uno esté pensando, uno esté reflexionando, porque uno vive como en modo automático. Inclusive en el trayecto de que uno se levanta hasta que se baña, porque lo que dice el libro es que
lo ideal es que uno haga las oraciones bañado y vestido. Y insiste mucho, y hay una meditación especialmente para eso, donde insiste en el horario, la hora para rezar, que sea inamovible. Porque dice que la seriedad en tomar la oración como algo serio, no como algo secundario, como algo que sirve, porque me acuerdo mucho que el padre Gabriel decía eso. Cuando ustedes salgan de los ejercicios espirituales, lo primero que van a querer quitar es la meditación, la oración. ¿Por qué? Porque usted le da más importancia a su trabajo que a la oración, a comunicarse con Dios, a hablar con su padre, por ejemplo. Lo primero que el demonio a uno le quita es eso. Lo primero que el demonio a uno le quita. Entonces, él dice, en el trayecto en que usted se levanta de la cama, como ya reflexionó en la noche anterior, tiene que luchar contra esos pensamientos vanos que se le vienen mientras usted está en la cama hasta la ducha, y cambiarse y volver al oratorio. Y para eso uno hace el sumario de la víspera en la noche. ¿Qué pasa? Que lo que decíamos en el reel que publicamos, la iglesia es tan sabia, es una de las es la institución que ha estudiado a la perfección el hombre, o sea, sabe sus inclinaciones, su naturaleza caída, y sabe por qué debe hacer las cosas. O sea, no es nada nuevo lo que hoy nos proponen muchos gurús que se creen muy sabios diciendo la disciplina, el horario, no sé qué. La iglesia lo ha dicho hace 2000 años, o sea... Eso es la moda de los... ¿cómo se llaman los que quieren tener dinero y toda esta gente? Sí, de los empoderados. Sí, que dicen como levántate a la misma hora, haz ejercicio, que no es nada malo, báñate con agua fría. Yo digo, pero es que eso es... Fortalece la voluntad, exacto. Siempre te digo, es que lo que propone ese libro, digamos, hazte emprendedor, crea empresa, no sé qué, todos los días báñate con agua fría y reza, medita, porque hay que ser espirituales, sí, pero no religiosos, la religión está mal. Todo lo que proponen, yo digo, son unos ejercicios ignacianos. Esta gente... medio edulcorados, ¿no? Medio... Pues... obviamente pero todo se intentan remediar lo mismo. Superficial, obviamente con un fruto para el cuerpo, pero jamás para el alma. Y cuando no se trabaja el alma, somos cuerpo y alma, y cuando no se trabaja el alma, pues no hay un fruto ni en el cuerpo ni en el alma. Entonces, claro, evidentemente hay un fruto de cuando uno se levanta, se baña con agua fría, hace ejercicio, muy bueno, hay un fruto, pero no es duradero, no hay un fruto. La gente siempre vive con un sinsentido y vive diciendo... ay, sí, pero hice esto, pero soy emprendedor, pero hasta ahí llegó. No tengo nada más porque no hay, o sea, somos seres creados para la eternidad. Entonces, necesitamos esa parte religiosa, necesitamos meditar en las verdades eternas y decir, ¿para qué fuimos creados? Y, oiga, sí, yo me baño con agua fría, ¿por qué? Yo hago ejercicio, yo tengo una disciplina, ¿para qué? Entonces, yo siempre digo, todos esos libros... los yogis, toda esta gente, yo hace poquito una muchacha, una actriz decía, hice un ayuno durante 15, 30 días y increíble, esto es lo mejor. Y yo, pues esto es algo que la iglesia ha hablado siempre. La iglesia ha hablado del ayuno, la mortificación, la penitencia. Ahorita Cuaresma es ideal, o sea, tendría un fruto enorme. Y si la gente hiciera... Yo siempre pienso, si la gente hiciera estos ejercicios de San Ignacio de Loyola una vez al año, o sea, serían increíbles. O sea, la gente busca cosas donde no las hay. No, lo que pasa es que, claro, el demonio, como se le llama el mico de Dios, no el mono de Dios, intenta imitar a Dios en todo. Pues obviamente hacer exactamente lo mismo le inspira a los que no están en gracia, a los mundanos, pues estas mismas prácticas, porque buscan la trascendencia. Cosa que uno solo encuentra en la religión católica, en la iglesia católica. Y cuando esa trascendencia, porque es chistoso, en el reel que publicamos decía eso, o sea, ellos critican el rezar el rosario por lo menos, pero hacen mantras, ¿sí? Hacen cosas que ya hace rato ya está, eso ya se dijo, ya se inventó. Eso ya no sé, o sea, descubrieron que el agua moja, o sea, eso es una vaina que no logra... que uno no logra poder entender sino cuando está en gracia, porque el fin último es Dios. Entonces, si uno empieza a hacer mortificación, ayuno, que es lo que decía el libro del Padre Amon con las meditaciones, todo lo que estamos haciendo es para santificarnos y llegar al cielo. ¿Sí? Inclusive el trabajo.
inclusive el compartir en familia, inclusive todo, porque todo tiene un centro que es Dios, y cuando ese centro está sólidamente edificado en la persona, que se hace por medio de las meditaciones, o sea, hablando con Dios, meditando, Dios le muestra a uno quién es uno, asimismo cambia el alma y puede convertirse y poner de centro a Dios en su vida y ser un hombre interiormente bueno, digo. Sí, y bueno, ahí digamos el tema de lo que te contaba, el del padre Amon, es la oración, el sumario, la oración de la mañana, punto primero, punto segundo, y al final una conclusión, un coloquio, o sea, en verdad uno dice durante el día. Yo a veces no avanzaba al punto primero, me quedaba solo en el punto primero porque me quedaba pensando y, como decía el padre, masticando y remoliendo ese pensamiento y diciendo, Dios mío, esto es y tengo que trabajar en esto. Durante el día uno dura, o sea, yo decía, pude soportar en silencio, sí, o sea, se me presentó tal dificultad, estuve preciso en la EPS, no me atendieron, la gente es súper injusta, yo con niños, yo con todo, y no tenía esa ira, no podía yo, pero bueno, sí, a veces uno lo puede hacer de una forma superficial, ¿sí? O sea, uno lo puede hacer como sentimentalmente, ¿sí? O sea, digamos, va uno, no sé si te ha pasado que ahí o has escuchado, no sé si tú has ido a esos retiros espirituales, que uno hace los retiros y uno dice, salgo súper emocionado, y entonces uno sale y le habla a todo el mundo, hola, o sea, uno está, mejor dicho, súper emocionado, pero pasa el mesecito y ya no tiene esa misma fortaleza, ¿sí? En cambio, con los ejercicios espirituales se trabaja la voluntad, que es lo mismo que hace el padre Amon meditando. O sea, lo que pasa es que es diariamente, ¿sí? Meditar, claro. Que ya no se ejercita el sentimiento, sino la voluntad. El entendimiento y la voluntad. Se ilumina el entendimiento para poder ejercitar la voluntad, para poder hacer actos diarios, no momentáneos, sino duraderos, y poder hacer un cambio de vida verdadero, no por puro sentimentalismo, sino por amor a Dios, por verdadera caridad, que es lo que decía en algún momento el padre Rollo Marín, que decía eso, decía, caridad es cuando uno ama o sea, cuando uno lo hace por amor a Dios. De resto, a veces uno tiene muchos actos que uno los hace por pura vanidad, pero no por amor a Dios. Es el problema como de muchas tendencias católicas que hoy educan basadas en el sentimiento, que es lo mismo que hacen los protestantes, bueno, algunos protestantes o la mayoría de los protestantes, que es basar en el sentimiento, como si la fe fuera un sentimiento. Entonces se basan en eso para poder cimentar su fe y su cambio y la voluntad, pero se olvidan de eso, de la voluntad. Y eso es lo que quiere ejercitar la iglesia, la voluntad, más que el sentimiento. No, yo me acuerdo una de las frases insignias del padre Gabriel: haz lo que razona. No, el mundo dice. No hagas lo que sientas. Haz lo que razonas. Porque ¿qué? Me compro ese televisor, me tomo esta o X decisión. Ay, sí, yo me siento súper bonito, yo siento paz, yo me siento tranquilo. Pero ¿qué dice el entendimiento? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice mi deber de Estado? Es que a veces la gente no, nos han vendido, porque nosotros también lo hemos hecho, nos han vendido que es que para poder, como si Dios no nos hubiera dado una razón. O sea, que para uno saber cuál es la voluntad de Dios, tiene que Dios mismo no decirle, oye, esta es mi voluntad, hazlo. O, sí, dado el caso, es decirle, te doy este sentimiento que se llama paz, y con esta paz quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Eso no es cierto. No, inclusive, digamos, muchas personas, una monjita, un sacerdote, uno cuando se va a casar, siente un montón de tribulación.
claro, uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. La paz, pero ya luego de haberla razonado y de haber dicho esto conviene según la razón, según lo que Dios ha dicho, según la iglesia, oye, esto conviene. Pero cuando uno lo decide así como por siento paz, o sea, yo puedo manipular mis sentimientos. O sea, yo tengo esa capacidad de decir, de acomodarme y de hacer la situación, hacerla conveniente según mis sentimientos. Entonces, ¿será que hago esto? Si Dios lo permitió, es porque es voluntad de Dios. Claro, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí es cuando vienen todos los fracasos diarios. ¿Por qué? Porque uno no reflexiona, no medita, no dice, oiga, ¿cuál es mi deber? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sí? Entonces, todo ese tema que yo creo que nos da para un podcast. Vamos a ver en nuestro segundo intento de podcast a ver qué sale. ¿Cuál es la... ¿Cómo saber qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Claro. Porque eso es súper interesante que uno... Obviamente en este tiempo no razona mucho. O sea, una de las facultades que hemos perdido es el razonar. Y más que es el razonamiento iluminado por la fe, que es como lo más importante. Dentro de todo esto que vamos a ver de aquí en adelante, ojalá que perseveremos con la ayuda de Dios y podamos tener una constancia y podamos tener invitados. Sí, gente que nos enseñe en varios temas que queremos proponerles. Y bueno, me encantó hablar contigo. No, a mí también. Muy provechoso. Ojalá que les guste a todos nuestros oyentes, porque esto es como una especie de radio. Que digamos que cuando estén en sus tareas diarias puedan escucharnos y que sea ameno. Sí, que sea rico. Ese es como el objetivo, y que podamos de cierta forma, bueno, Instagram es muy corto el tiempo que tenemos para explicar o para transmitir un mensaje, lo que nos han enseñado, porque no es nada nuevo, sino lo que nos han enseñado a nosotros, lo que hemos comprendido, lo que hemos leído. Y las redes sociales son muy cortico el tiempo, no se puede dar como una idea clara hasta el final, como oiga, a veces quisiéramos desmenuzar como ese tema y hablar mucho por historias, unos ven, otros no está como el dinamismo. En cambio, creemos que este es un método muy eficaz. Para poder dar a entender nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos a quién le importan, sino el mensaje que queremos dar. Sí, el mensaje que queremos dar y sobre todo que la gente logre conocer buenos libros. Porque un buen libro, decía San Antonio María Claret, la mejor limosna que puede hacerse es un buen libro. Un buen libro cambia almas, un mal libro también lo daña. ¿Sí? Y más que nosotros en verdad hemos leído los libros, o sea, lo queremos transmitir porque nos ha cambiado a nosotros, porque nos ha ayudado a nosotros, a muchísimos familiares, a muchísimos amigos, a generaciones atrás, recomendado por los padres, por las hermanas, han hecho una selección de libros y que en verdad vemos que es un fruto para el alma. Entonces queremos decir, oiga, esto lo tienen que tener muchas familias, muchos jóvenes. El problema hoy de la juventud, si leyeran, si conocieran, el problema, nos cuentan cantidad de historias y decimos como, bueno, si leyera este libro, obviamente si lo interioriza. Y ojalá leer buenos libros, dejar de leer malos libros, inclusive que se hacen pasar por católicos, porque por ahí hay libritos que ruedan que dicen todavía que son de católicos y no. El man está vivo, por ejemplo, que no me da miedo decirlo así abiertamente. No son libros católicos, son libros que no tienen cosas católicas. Entonces hay que saber seleccionar y saber a dónde ir. Y ese es en parte el trabajo que nosotros hacemos, seleccionar libros con las hermanas, con los padres, libros que son buenos para el alma. Sí, que ya sabemos. Yo no sé si la gente sepa que anteriormente existía digamos, la iglesia se encargaba de cuidar cada libro, que no existiera un riesgo para el alma. Entonces, en la primera hojita le ponía como un sensor, o sea, este libro fue revisado. Este libro no tiene, dándolo en palabras castizas, dándole a entender así, este libro no tiene peligro para el alma, o sea, usted lo puede leer. Y lo revisaba el obispo, lo revisaba el sacerdote, tenía varias revisiones. Y pues bueno, hoy en día lastimosamente se quitó también, digamos, me imagino que por mucha logística, bueno, no sé.
Pero entonces nosotros tenemos nuestros censores, nuestros revisores que ya ellos han leído. No, y que la misma iglesia ya ha dado y que la iglesia, la aprobación, ¿no? Pues ellos obviamente se rigen por todo lo que dice la iglesia. Y de esa forma, para que lleguen hasta sus familias la mejor biblioteca que se pueda ver, para que uno pueda formarse y llevar a su familia al cielo. Que uno no tenga como ese temor de si mi hija llega Después a la contamos biblioteca. Historias de libros católicos que han llegado a manos de familias, que son libros realmente perversos. Ojalá podamos algún día hacer un podcast sobre eso, sobre esos libros malos, porque hay muchos, y ojalá denunciarlos abiertamente, porque son libros que no hacen bien al alma. Que dañan el alma. Bueno, un gusto.